La prontitud, con toda la exactitud para fortalecer los comicios del 2012. Ha sido bueno el trabajo que ha realizado a cargo del comité. Bueno, yo creo que ha sido un buen trabajo, pero yo creo que hoy lo que más importa es la suma de voluntades de todos los actores políticos. ¿Hay discrepancias, se alcanzan a evidenciar discrepancias entre las filas de los políticos? Yo creo que hay que convocar a la unidad, yo lo he dicho, vamos buscando la unidad entre todos. Yo creo que la unidad va a ser parte del triunfo en el 2012. Si no hacemos caso, si seguimos en la actitud de revanchismo, si seguimos en la actitud de cobrar facturas, lo único que vamos a hacer es vamos a descalabrar el PRI rumbo al 2012. Eso puede estar pasando incluso en la bancada tricolor. No, ahí estamos trabajando todos juntos. Hemos sumado voluntades, hemos procesado todo lo que se nos ha solicitado y creo que es una bancada que ha dado la cara, que ha tenido un excelente papel. Efectivamente no somos magos, ni mucho menos traemos una bola de cristal, pero todo lo que se nos ha solicitado lo hemos sacado adelante, afortunadamente. ¿Las diferencias son normales? Son diferencias de seres humanos. Son diferencias de seres humanos y yo creo que el propio coordinador de la fracción parlamentaria y todos los diputados le hemos puesto el mejor desempeño a nuestra actividad como diputados locales. ¿Han recibido el respaldo por parte del presidente del partido? Nos ha convocado en varias ocasiones, hemos tenido trabajo cercano con él y yo hoy convocaría a través de ustedes a la suma de voluntades en la capital del estado, a la presidenta, a mi amiga la presidenta Victoria Labastida y a mi amigo el presidente del partido, a que busquemos las coincidencias para que San Luis Potosí no salga afectado en el 2012. ¿Hace falta más trabajo de las cabezas del partido para que se incline? No, yo creo que no, aquí falta voluntad de ambas partes para poder aterrizar un proyecto único que le dé permanencia, que le dé vigencia y que tengamos la posibilidad de volver a repetir San Luis Potosí en el 2012. Si no hay esto, hay un riesgo.